La querían desaparecida y ahora la quieren tener a sus pies. La mancharon con el huachicol fiscal. Vayan ustedes a saber qué órdenes recibieron. Ni regateos ni dobles discursos. Todo honor y toda gloria a las Fuerzas Armadas de México. Me indigna que los manden de albañiles, de choferes, de mensajeros, en una empresa constructora, en una aduana, en línea aérea. Hablan de militarizar. Y cuando estaba Felipe Calderón, ¿qué hizo? En esa guerra que desató, ocupó a la Marina, ocupó a la Sedena. Y es una pena a la que usted moción no de orden replique lo que dice la presidenta de la Cámara, eso no que es una nadie moción de será orden. callado. Y escúchenlo bien, que por andar bailando el país se les cae, por estarse burlando de los mexicanos, llevan a México al precipicio. No tenemos un doble discurso que por un lado golpean a las Fuerzas Armadas y por otro lado, cuando los ocupan, les caravanean y piden el auxilio. Nosotros somos congruentes. Y qué lamentable que hoy vengan a esta tribuna diputados de oposición a poner en tela de juicio la credibilidad de la Marina. Aunque te rías, diputado, aunque te burles, porque el no tener respeto por las Fuerzas Armadas y que hoy vengan a decir que estábamos bailando cuando están en desgracia Veracruz, nosotros estábamos allá arriba en la oficina poniéndonos de acuerdo, porque ahorita, mientras ustedes se burlan, estaban compañeros organizándonos para pagar maquinaria que está quitando los escombros que desafortunadamente se tienen tanto en Poza Rica y en Álamo, porque tenemos una presidenta que hoy va a las comunidades, como es la doctora Claudia Sheinbaum, como es nuestra gobernadora Rocío Nale, que está en territorio con el pueblo, yendo a las diferentes localidades, a Ilamatlán, a Ligo, en la parte norte. Pero ustedes, ¿qué van a saber de eso? Cuando nunca se han ensuciado los pies, cuando no conocen el territorio, cuando la mayoría de los que vienen aquí a desgarrarse las vestiduras son plurinominales. ¿Cuándo fueron a buscar el voto? ¿Cuándo fueron con el pueblo a caminar con el compromiso que traemos el día de hoy a quienes hoy representamos al pueblo de México? Es por ello que ustedes hoy vienen a afanarse y a poner a una de las dependencias más respetadas, que es la Marina. Con su venia, diputada presidenta. Adelante. Compañeras y compañeros diputados, a nombre de la Comisión de Marina, presento ante esta soberanía el dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Orgánica de la Armada de México. La iniciativa, suscrita por la titular del Poder Ejecutivo Federal, responde a la necesidad de dotar a la Armada de México de un marco jurídico actualizado y coherente con sus atribuciones constitucionales, a fin de hacer frente a los retos que enfrenta nuestro país. Este dictamen actualiza la misión de la Armada de México a través de la modernización de sus capacidades operativas, estratégicas y tecnológicas, así como de su estructura y normatividad orgánica para alinearla con las nuevas amenazas y exigencias propias de nuestro tiempo. Compañeras y compañeros, la Armada de México es una institución integrante de la Fuerza Armada Permanente, cuya misión consiste en emplear el poder naval de la Federación para proteger la soberanía de la nación, salvaguardar la vida humana en la mar, mantener el Estado de Derecho de los más de 11,000 kilómetros del litoral bioceánico, así como coadyuvar en tareas de seguridad en los términos que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, su labor no se limita al ámbito marítimo. La Armada de México cumple, además, con funciones claves en la defensa de instalaciones estratégicas, en el combate a los delitos de alto impacto y en el auxilio a la población, reafirmando su compromiso con la paz, la seguridad y la salvaguarda de las y los mexicanos. Pero quizás
Una de las tareas más nobles de la Armada es su permanente disposición para servir a la población en momentos de adversidad. En cada emergencia nacional, cuando la población más lo necesita, la Armada de México está presente brindando apoyo a las familias afectadas, desplegando unidades para realizar evacuación de personas, liberación de vías, suministro de alimentos, tendido de puentes aéreos y atención médica de urgencia. Este ejemplo sintetiza el espíritu de una institución leal, cercana al pueblo y comprometida para servir a México. Ahora bien, a la luz de estas responsabilidades y del papel que desempeña nuestra Armada, la Comisión de Marina tuvo a bien dictaminar en sentido positivo la iniciativa remitida por la titular del Ejecutivo Federal en razón de lo siguiente. El dictamen coincide con la promovente en adicionar a la misión de la Armada la protección de los intereses marítimos nacionales. Cada uno de ellos refleja una prioridad que en conjunto conforman la base de la política nacional marítima del Gobierno federal, orientada a consolidar a nuestro país como una potencia a nivel global, moderna y responsable, pero sobre todo comprometida con el bienestar y desarrollo del pueblo de México. Se propone adicionar a las atribuciones de la Armada de México su participación en la formulación de políticas de defensa exterior y en la elaboración de la Política Nacional de Defensa Marítima, consolidando así su papel en la planeación y ejecución de acciones destinadas a salvaguardar nuestra soberanía mediante el empleo del poder naval ante riesgos y amenazas a la seguridad nacional. También el dictamen atiende a la obligación constitucional de armonizar nuestra legislación con los instrumentos internacionales de que México es parte, tal como la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, en cuyos artículos 110 y 111 se contemplan los derechos de visita y persecución, mismos que el dictamen asigna como atribuciones expresas de la Armada, a fin de garantizar la protección marítima, el combate a los delitos cometidos en zonas marinas mexicanas y proteger nuestros recursos naturales en la zona económica exclusiva y aún en alta mar. Asimismo, como adición a las atribuciones de la Armada, el dictamen propone incorporar nuevas capacidades en materia de ciberdefensa y ciberseguridad. El proyecto de ley prevé la creación de unidades navales de soporte estratégico para la ciberdefensa e inteligencia artificial en apoyo a las operaciones navales. Al mismo tiempo, el dictamen admite la adición de las unidades navales de protección aeroportuaria a las unidades operativas de la Armada de México, en virtud de acuerdos publicados por el Ejecutivo Federal, por los cuales asigna a la Secretaría de Marina la vigilancia de ciertos recintos aeroportuarios, por tratarse de instalaciones estratégicas para el país. Otro aspecto fundamental del dictamen es que se propone una reestructura integral de los mandos navales de la Armada de México. Lo anterior implica una reorganización orientada a fortalecer la eficiencia y coordinación en la conducción de las operaciones navales. En efecto, el proyecto propone sustituir al Estado Mayor General por la nueva figura de la Jefatura de Operaciones Navales, con el propósito de concentrar en un solo órgano especializado la planeación, la ejecución y la supervisión de las operaciones navales. No obstante, esta ley no se limita a fortalecer la estructura operativa, también impulsa una transformación humanista y progresista dentro de la institución. Por primera vez en la historia, se establece expresamente que, sin distinción de género, el personal de la Armada de México podrá ejercer la comandancia
en cualquier nivel de mando conforme a su jerarquía. Finalmente, es oportuno señalar que, de acuerdo con la opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, la aprobación de esta iniciativa no implica impacto presupuestal, ya que los recursos necesarios para su implementación se cubrirán con el presupuesto de la Secretaría de Marina sin necesidad de solicitar aumentos en el presente ejercicio fiscal ni en los posteriores. Compañeras y compañeros diputados, en razón de lo anterior, les exhorto a votar a favor de este dictamen. Más allá de toda postura política, votar por este proyecto significa votar por la continuidad institucional, por la modernización del sector marítimo, por la seguridad del pueblo de México y por el futuro de nuestra nación. Con su voto a favor, reafirmamos nuestro compromiso con México, con su soberanía y con el fortalecimiento de su armada, garantizando que esta institución cuente con el marco legal y las herramientas necesarias para proteger nuestros mares, nuestros recursos, nuestro pueblo y nuestro futuro. Es cuanto, diputada presidenta. Con su venia, presidenta. Adelante, diputado. Compañeras y compañeros diputados, tengo 3 palabras para ustedes: patria, familia y libertad. Fíjense bien lo que está ahí arriba, no está escrito de adorno, porque yo no sé ustedes, pero a mí me hierve la sangre cuando le faltan el respeto a nuestras Fuerzas Armadas. Yo no sé ustedes, pero a mí me revienta ver cómo este gobierno lo usa de escudo, de pretexto, de tapadera. Los cachetean, los apedrean, los humillan y mientras tanto los poderosos les aplauden, pero desde el escritorio. Me indigna que los manden de albañiles, de choferes, de mensajeros. Me duele ver que las Fuerzas Armadas las hayan convertido en una empresa constructora, en una aduana, en línea aérea, en un departamento de obras públicas con uniforme naval. Y mientras tanto, los verdaderos problemas de seguridad, los que se viven en las calles, en los pueblos, en las carreteras, sigue creciendo, sin rumbo, sin estrategia, sin resultados. Se llenan la boca diciendo que respetan a las Fuerzas Armadas, pero no hay mayor falta de respeto que usarlas como escudo político. Y no nos confundamos, defender las Fuerzas Armadas no es solapar al gobierno. Defender a los marinos es exigir que se les devuelva su misión, su entrenamiento, su orgullo. Es pedir que vuelvan a hacer lo que mejor saben hacer: proteger a la patria, no tapar los fracasos del gobierno. Yo quiero Fuerzas Armadas fuertes, no al servicio del poder. Quiero marinos respetados, no explotados. Quiero Fuerzas Armadas que inspiren honor, no que ejecuten contratos. Y por eso, en Acción Nacional votaremos en contra de esta ley, porque detrás de ese discurso de ayuda y protección hay centralización de poder, desconfianza a los ciudadanos y una peligrosa obsesión del gobierno por controlarlo todo. Ahora resulta que también quieren meter mano en la inteligencia artificial, sin control, sin reglas, sin ley, sin responsabilidad. Lo dije en comisiones, México no tiene una ley que regule la inteligencia artificial. No tiene motor propio, ni una sola plataforma nacional. Todo tendría que tercerizarse con empresas chinas o estadounidenses. Nuestros datos estarán alojados, sabrá Dios dónde. ¿Y quién respondería si se usa mal? ¿Quién se hace cargo si hay un error o un abuso? Pues se los adelanto, nadie. Y aún así, quieren jugar a los vigilantes digitales con sistemas que ni siquiera entienden. ¿Saben qué me dijeron en comisiones? Mira, primero ahorita votamos, luego los especialistas responderán tus inquietudes. Nunca olvidemos que un gobierno lo bastante fuerte para darte todo lo que quieres, también es lo bastante fuerte para quitarte todo lo que tienes. Y eso es exactamente lo que está pasando. Esta ley no fortalece a la Armada, la desnaturaliza, no fortalece al Estado, lo debilita, y no fortalece la seguridad, la politiza. Desde Acción Nacional lo decimos fuerte y claro: la fuerza de México no está en el control del poder, está en la libertad de su gente. Creemos en un país donde los marinos defienden la soberanía, pero los civiles defienden la libertad. Por eso votaremos en contra, porque queremos un México fuerte, pero libre, seguro, pero con contrapesos,
con autoridad, pero con límites. Por respeto a su uniforme, devolvámosle su honor, patria, familia y libertad. Y que Dios bendiga a nuestras Fuerzas Armadas. Es cuanto, Presidenta. Gracias, diputado Hernando. Con la venia de la presidencia. Adelante, diputado. Señoras y señores diputados, si los marinos custodian las puertas de México, ¿por qué por esas mismas puertas entra combustible ilegal, químicos para fentanilo, armas y mercancía de contrabando? Hoy discutimos una ley que no corrige los abusos, los institucionaliza. El proyecto del Ejecutivo elimina toda referencia al respeto de los derechos humanos cuando la Marina actúe en tareas civiles y al mismo tiempo crea unidades de ciberdefensa e inteligencia artificial sin contrapesos ni supervisión civil. Esto te da como resultado más poder, menos control, más discrecionalidad, menos rendición de cuentas. Así no se construye seguridad nacional, así se construye impunidad con uniforme. Y mientras militarizaron puertos y aduanas, los hechos se acumulan. El SAT reconoce más de 109 expedientes penales por contrabando y fraudes tan solo en 2025, con un perjuicio fiscal de casi 23,000 millones de pesos. ¿Dónde quedó la eficiencia prometida? Las aduanas bajo control de la Marina del Bienestar son hoy coladeros de huachicol fiscal y del tráfico de drogas sintéticas. Ahí está el caso del contraalmirante Fernando Farías Laguna, acusado de delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos. La Fiscalía tiene orden de aprehensión, pero su audiencia fue cancelada y uno de los marinos implicados es sobrino del exsecretario de Marina. La red se protege a sí misma. A esto se suman los puertos del Pacífico, Manzanillo y Lázaro Cárdenas, señalados por informes internacionales como puntos de entrada de precursores de fentanilo. Mientras la Marina niega, los decomisos se multiplican. El discurso oficial se desmorona frente a la realidad. Y por si faltara, aparece el amigo del poder, Amílcar Olán, beneficiario de contratos por casi 490 millones de pesos con recursos federales, mientras su empresa estaba boletinada por Cofepris. Negocios que nacen del círculo familiar presidencial y que salpican a quienes hoy pretenden seguir dando poder sin control a los militares. Diversos reportes periodísticos han documentado que Andy y Bobby López Beltrán, hijos del entonces presidente, aparecen mencionados o vinculados en temas o tramas donde se presume influencia, tráfico de favores o cercanía con contratistas del régimen. Ellos, claro, han negado esas versiones, pero la simple coincidencia de apellidos y beneficios basta para exigir una investigación clara y pública, porque el poder debe aclararse, no blindarse. Frente a todos estos casos, la respuesta del oficialismo es siempre la misma: negar, distraer o festejar. Y la prueba más insultante ocurrió aquí mismo, en este Congreso, cuando ustedes, diputadas y diputados de Morena, se pusieron a bailar la boa y amor de cabaret al ritmo con la Sonora Santanera, mientras Veracruz, Hidalgo y Puebla vivían tragedias por inundaciones y deslaves. Mientras miles de familias perdían sus seres queridos, sus hogares, ustedes, narcodiputados, celebraban en este recinto legislativo. El país se ahoga y Morena baila. México llora y ustedes tocan maracas. Ese es el retrato del poder actual.
cínico, sordo y absolutamente desconectado del dolor del pueblo. Por eso este dictamen es más que una ley, es un símbolo de la degradación política y moral que vivimos. Un gobierno que militariza lo civil, corrompe lo militar y celebra sus propios fracasos con música de fondo. Desde el Partido Acción Nacional lo decimos con toda claridad. Votaremos en contra porque no se puede premiar a quienes han convertido la impunidad en política de Estado. Exigimos restituir el mando civil y la auditoría independiente en puertos y aduanas, separar a los mandos navales involucrados en Huachicol y eliminar del dictamen las cláusulas que suprimen el respeto a los derechos humanos. Cuando los marinos se vuelven aduaneros y los amigos del poder hacen negocios a la sombra, los puertos dejan de ser murallas y se convierten en atajos para el crimen. Hoy decimos, si seguimos premiando la impunidad con uniforme y con compadrazgos, o si recuperamos el Estado de Derecho en los puertos de México, porque no hay seguridad nacional cuando el crimen pasa por la puerta y quien debería custodiarla mira hacia otro lado. Concluyo, Presidenta. Ni un pretexto más. Que se rompa la red del huachicol fiscal, que se limpien las aduanas y que la Marina vuelva a lo suyo, la defensa marítima, bajo el mando de la ley y no bajo el mando de la complicidad. Es cuanto, Presidenta. Gracias, diputado. Muy bueno. Esta presidencia saluda a alumnos de la Universidad Tecnológica de Tulancingo, invitados por la diputada Alma Lidia de la Vega Sánchez, presidenta de la Comisión de Cultura y Cinematografía. Sean ustedes bienvenidas y bienvenidos a este recinto legislativo. Cedemos el uso de la voz al diputado Bruno Blancas Mercado del Partido Morena para hablar en pro hasta por 5 minutos. Diputado Montalvo, ¿con qué objeto? Gracias, Presidenta. De orden. Adelante, diputado. Gracias, Presidenta. Solamente para comentar al Pleno de esta Cámara, ante los dichos del diputado que nos antecedió. Eso no es de orden, diputado. Y decirle que diputado, es mentira. Diputado, eso no es de orden. Diputado, eso no es una moción de orden. Le suplico que se apegue al reglamento y haga la referencia a la moción de orden. Que lo que dice la presidenta de la Cámara, eso no que nadie será callado. En todo caso que lo anotamos para él. Diputado Marcelo Torres, ¿con qué objeto? Ahí está bien. Por alusiones, Presidenta. Adelante, diputado. Es verdaderamente increíble que diputados del oficialismo vengan a quejarse de la verdad. Actúan con una frialdad, una frivolidad, una irresponsabilidad ante el pueblo de México. Y escúchenlo bien, que por andar bailando el país se les cae. Por estarse burlando de los mexicanos llevan a México al precipicio. Gracias, diputado. Cedemos el uso de la palabra al diputado Bruno Blancas. Adelante, diputado. Boca Negra. Diputado Leonel Godoy, ¿con qué objeto? Presidenta, es sin duda que era una moción de apego al tema, que valía la pena. Yo creo diputado, el diputado se refirió a una moción de orden y no era una moción de orden. Sí, por eso la pido yo con apego al tema. No lo quiero decir por el orador anterior, sino por todos los oradores que participemos en este y en otros debates. Ese es el objetivo, Presidenta, porque es fácil acusar sin pruebas, facilísimo. Y eso yo creo que debe de ser en el tema respectivo, no puede ser en un tema diferente. Yo creo que ahorita nuestro diputado se va a referir a eso. Por eso sí creo que tenemos la obligación, el Pleno y la mesa directiva, de apego al tema. Gracias. Gracias, diputado. Esta presidencia siempre velará
con estricto apego al reglamento por la libertad de expresión de cada uno de los y las diputadas que suban a tribuna. Muchísimas gracias. Cedemos el uso de la palabra al diputado Bruno Blancas. Adelante, diputado. Con su venia, presidenta. Compañeras, compañeros, hoy el Congreso de la Unión da un paso firme en la consolidación de una visión moderna, justa y profundamente humana del Estado mexicano. Nos convoca a la discusión sobre la nueva ley orgánica de la Armada de México, una norma que no solo actualiza la estructura y funcionamiento de las instituciones más nobles de nuestro país, sino que representa una transformación ética, doctrinaria del poder naval de la Federación. La Armada de México, a lo largo de su historia, ha sido garante de nuestra soberanía, custodio de nuestras costas y símbolo de disciplina, lealtad y entrega. Pero en este momento histórico, su papel se redefine para responder a los nuevos desafíos de este siglo. No hablamos únicamente de un cuerpo armado al servicio de la defensa nacional, sino de una institución humanista, profesional y comprometida con el pueblo de México. Esta nueva ley fortalece la estructura institucional de la Armada y otorga bases legales más claras para su operación, su mando y su relación con la sociedad civil. Establece niveles de conducción precisa, conduce la igualdad sustantiva de género en el acceso a los cargos de mando y promueve una cultura organizacional basada en la ética, la transparencia y el respeto irrestricto a los derechos humanos. La visión humanista que inspira esta transformación es la piedra angular de esta ley, porque no hay verdadera soberanía si no se defiende también la vida y la dignidad humana. En esta etapa de la transformación nacional, las Fuerzas Armadas se conciben no solo como un instrumento de poder, sino como una extensión de servicio público. Comprometidos con la paz, la seguridad interior, la protección civil y el bienestar de las comunidades costeras. Así, la disciplina se convierte en un acto de justicia, el mando en responsabilidad social y la lealtad en una forma de amor por la patria. Se consolida el liderazgo de la Secretaría de Marina como autoridad marítima nacional, garantizando la protección integral de los mares, de los puertos y de los recintos e instituciones estratégicas, y fortalece los mecanismos de cooperación internacional en materia de seguridad marítima y de defensa al territorio nacional. Se adicionan las atribuciones para participar en la elaboración de implementación de políticas de defensa, cuando así lo determine y lo ordene los mandos superiores. El mando supremo, quien ahora tenemos una presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. La incorporación de las estrategias del Plan Nacional refuerza la doctrina de anticipar y disuadir, haciendo a la Armada una herramienta de disuasión nacional a nivel moderno, tecnológico y con una vanguardia internacional sin precedentes. Esta reforma reconoce que el mar no es solo una frontera, sino territorio de desarrollo, de cooperación y de paz. Que nuestras costas no solo son líneas de defensa, sino espacios de vida y de futuro. Que nuestros marinos no son solo guardianes del orden. Y que nuestros marinos también nos ayudan con las circunstancias difíciles que ha tenido nuestro país en desastres y en acciones humanitarias. Por ello, esta ley no es una simple actualización jurídica, es un acto de visión de Estado, es la manera en que México reafirma que la fuerza sin humanidad se desvía,
que la autoridad sin valores se corrompe y que la defensa sin justicia pierde sentido. Hoy la Armada de México se fortalece con bases jurídicas sólidas, pero también con un alma renovadora, guiada por el respeto a las personas, a la igualdad y a la construcción de un país en paz. Que esta nueva ley orgánica sea un homenaje vivo a todos los marinos que en el anonimato sirven a la nación con honor y con sacrificio. Que su lealtad se corresponda con un marco legal digno de su entrega y que la Armada de México, institución del pueblo y para el pueblo, siga siendo un ejemplo de disciplina, de valentía y de humanidad. Porque la transformación que no solo se construye en los puertos, en los mares y en los cuarteles, sino en la conciencia de quienes entienden que la patria se defiende mejor con un servicio humano. Es por eso que les pido que celebremos que nuestro país… Concluya, diputado. Y su autonomía tiene una representación digna con esta nueva estructura y forma de hacer política. Ahora se refleja en nuestras Fuerzas Armadas. ¡Que vivan México! ¡Viva! ¡Que viva la Armada de México! ¡Viva! ¡Que viva la doctora Claudia Sheinbaum Pardo! ¡Viva! Gracias, diputado. ¿Se escuchó o no se escuchó? Cedemos el uso de la palabra para hablar en contra al diputado Miguel Alejandro Alonso Reyes del Partido Revolucionario Institucional, hasta por 5 minutos. ¿Sí se escuchó ese viva? Con su venia, diputada presidenta. Adelante, diputado. Compañeras diputadas y diputados, las y los legisladores del Grupo Parlamentario del PRI reiteramos en primer lugar nuestro más profundo reconocimiento a las Fuerzas Armadas, a la Marina Armada de México, al Ejército Mexicano y a la Fuerza Aérea, instituciones que históricamente han garantizado la soberanía de nuestra nación y han demostrado en cada misión disciplina, valor y lealtad al pueblo de México. Nadie puede dudar de su contribución a la paz y a la estabilidad de nuestro país. La Armada de México ha probado a lo largo de décadas una vocación que trasciende lo militar. Su participación en tareas de auxilio durante fenómenos naturales, su presencia en zonas de desastre y su colaboración en operativos humanitarios son prueba fehaciente de su compromiso con el pueblo mexicano. Sin embargo, ese reconocimiento no nos puede cegar ante los problemas que enfrenta nuestra institución naval. La Constitución concibió a la Armada de México como la institución garante de defender la soberanía en los mares y aguas interiores, de vigilar nuestros litorales y costas, así como salvaguardar los intereses de nuestra nación. No obstante, en los últimos 7 años se le han impuesto tareas que no corresponden a su diseño original: control de aduanas, administración de puertos, de aeropuertos, construcción de ingeniería civil, como los megaproyectos fallidos, y desde luego tareas de seguridad pública que no son propias de su esencia. Reconocemos que toda institución debe estar sujeta al escrutinio público y aunque en tiempos recientes han existido señalamientos graves de deshonestidad que, lejos de blindar y fortalecer a la institución, debilitan y erosionan profundamente la confianza ciudadana. Estamos ciertos que la gran mayoría de los integrantes de la Marina actúan con profesionalismo, ética y un profundo sentido del deber. A esta situación se suma una condición inaceptable. Actualmente nuestras instituciones de seguridad y defensa están operando con presupuestos que año con año son disminuidos y en medio de este escenario se pretende aprobar una nueva ley orgánica de la Armada de México que, lejos de corregir,
profundiza las contradicciones. En primer lugar, se elimina la obligación expresa de que las acciones de la Armada se realicen con respeto estricto a los derechos humanos. Esa supresión no es menor. Significa abrir las puertas a la discrecionalidad en el uso de la fuerza y a la intervención militar en ámbitos que deben ser reservados a las autoridades civiles. Además, se incorpora formalmente a la Guardia Nacional en la coordinación con las Fuerzas Armadas, como lo que sigue borrando y generando una línea cada vez más corta entre la seguridad nacional y la seguridad pública. La militarización no fortalece la seguridad, la debilita, porque desplaza a las instituciones civiles, genera opacidad y erosiona el control democrático. Nos inquieta mucho que esta reforma continúe con la tendencia lesiva de militarizar las funciones civiles. Sin los contrapesos institucionales necesarios, nos preocupa además la concentración excesiva de facultades en el Poder Ejecutivo, la creación de nuevas estructuras operativas sin claridad presupuestaria y la posibilidad de que se vulneren principios fundamentales de nuestro sistema republicano. Compañeras y compañeros, la noble misión de la Armada es el empleo del poder naval para la defensa exterior y para la soberanía marítima. Esa misión se diluye cuando la confundimos con un cuerpo policial o administrativo. No podemos permitir que bajo la bandera de modernización se justifique la militarización de la vida pública, el debilitamiento del control civil y la preocupante omisión al respeto y la protección de los derechos humanos. Por todo esto, el PRI votará en contra de este dictamen. Lo hacemos con respeto a la Armada de México y a cada mujer y hombre que sirve con honor a la patria, pero también con absoluta firmeza en la defensa del equilibrio institucional, la suficiencia presupuestal, así como el fortalecimiento de nuestra democracia para garantizar un marco jurídico claro y de límites constitucionales con respeto irrestricto a las garantías individuales. Se trata de defender su prestigio, no de comprometerlo. Decimos sí a una armada moderna, sí a una armada fuerte e inteligente, pero no a una reforma que vulnera derechos, sobrecarga funciones y erosiona y distorsiona la esencia de una institución que debe seguir siendo orgullo de México. Estamos a tiempo de corregir. ¿Es cuanto? Muy bien. Muchas gracias, diputado. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Luis Armando Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Aquí estamos, joven, aunque llegamos tarde. No, muy excelente. Muy bien, Miguel. Muy bien. Estoy registrado para esto. Con su permiso, Presidenta. Adelante. El ejercicio legislativo que hoy nos ocupa es uno de esos momentos históricos que define y marca el rumbo de la República Mexicana. Pocas veces tenemos ante nosotros la oportunidad de analizar una reforma de gran calado como lo es esta. No una reforma parcial ni un ajuste de comas, sino la expedición de un nuevo ordenamiento que redefine doctrinal, orgánica y estratégicamente a una institución pilar de nuestras Fuerzas Armadas. Es una declaración de visión de Estado que desde la Cuarta Transformación hemos venido creando. Es la respuesta de México a un entorno global donde las amenazas han mutado, donde los dominios de conflicto se han expandido más allá de la tierra y el mar, y donde los intereses nacionales exigen una nueva doctrina de protección. Por eso, permítanme ser enfático, estamos presenciando una estrategia de transformación. Esta nueva ley es vital porque redefine a la Armada para los desafíos del siglo XXI y lo hace sobre 4 ejes fundamentales que explican su trascendencia. Primero, la ley actualiza la misión de la Armada. El artículo 1 del proyecto da un paso crucial al añadir explícitamente la protección de los intereses marítimos de la nación. No hablamos de intereses privados, obviamente, o de unos cuantos. No,
hablamos del patrimonio del pueblo, hablamos de nuestra soberanía, hablamos de la riqueza de nuestros mares, que debe alimentar a nuestra gente, no a flotas extranjeras que depredan ilegalmente. Hablamos de la Rectoría del Estado sobre sus recursos estratégicos. Segundo, esta reforma dota a la Armada de las herramientas jurídicas para operar en nuevos dominios de conflicto, donde la ley actual era saliente. El próximo campo de batalla no está solo en el océano, está en el ciberespacio también. Por ello, la nueva ley faculta explícitamente a la Armada en su artículo 2, fracción 29ª, para participar en actividades de ciberdefensa, ciberseguridad y al empleo de inteligencia artificial. Se crean, de hecho, unidades de soporte estratégico para este fin. Esto es indispensable para defender la infraestructura pública y la seguridad nacional. Asimismo, en el mar, la delincuencia no respeta fronteras. La propuesta otorga certeza jurídica plena al formalizar el derecho de vista y de persecución en la zona económica exclusiva. Y esto obviamente es en cumplimiento a los convenios que signa nuestro país con la CONVEMAR, que es un organismo de la ONU. Tercero, la ley implementa una reorganización del mando, que es en esencia una modernización de su cerebro estratégico. Aquí yace el corazón táctico de la reforma. Se transforma el Estado Mayor General en una figura mucho más robusta, la Jefatura de Operaciones Navales. Esto no es un simple cambio de nombre, en el artículo 5 del proyecto crea un nuevo nivel de mando, el mando superior en jefe estratégico, que recae en nuestra jefatura. Compañeras y compañeros, es de crucial importancia para el país que el día de hoy aprobemos esta reforma que reconoce la verdadera Armada de México y que es su gente. Por ello implementa una perspectiva garantista. El artículo 94 del proyecto establece por primera vez el procedimiento claro de debido proceso antes de dar de baja a un elemento, otorgándole 15 días hábiles para su defensa. Se acaban las arbitrariedades. El debido proceso no es un privilegio, es un derecho humano y laboral planteado en nuestra Carta Magna. De manera muy contundente y final, yo les hago un llamado, compañeras diputadas y compañeros diputados, a que aprobemos esta ley, que no es otra cosa más que poner a México a la vanguardia a nivel mundial. Militarizar el país, lo han dicho aquí una y mil veces la oposición. Nada más les quiero recordar que desde 1940 iniciaron a darle tareas a la Armada de México en tareas de seguridad pública, y fueron en los gobiernos de Ernesto Zedillo, de Vicente Fox, de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, donde se le otorgaron facultades, no en la ley, pero sí en la práctica, a las Fuerzas Armadas, de manera muy particular en esos gobiernos, para erradicar los delitos de cultivo de ilícitos de drogas. Es decir, vienen aquí a mentir, a decir que este proyecto de transformación quiere militarizar la seguridad pública, quiere militarizar el país, cuando es obvio que no ven en ellos también, cuando fueron gobierno, que hicieron este tipo de cosas. Y no es que lo estemos haciendo nosotros, solo señalar que lo hicieron, y lo hicieron sin darle facultades ni garantías a las Fuerzas Armadas, y mucho menos el respeto a los derechos humanos del pueblo de México. Por ello la reforma va, por ello, compañeras y compañeros, el Partido del Trabajo vamos a votar a favor de este dictamen, de esta nueva ley orgánica de la Armada de México, porque lo importante es México y nuestro pueblo. Unidad nacional, todo el poder al pueblo. Muchas gracias, diputado. Damos la bienvenida a la Asociación de Mujeres Empresarias Líderes de América y del Caribe AC, invitadas por la diputada Mónica Becerra Moreno, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Muchas gracias por estar aquí. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Guillermo Anaya Llamas, del Partido Acción Nacional.
enero. Sí. Adelante, diputado. Con su permiso, presidenta. Amigas y amigos, el tiempo nos dio la razón. Por eso, desde septiembre de 2021, Acción Nacional votó en contra de la actual ley orgánica de la Administración de las Fuerzas Armadas de México, porque lo dijimos desde entonces, iban a pervertirlos. A las Fuerzas Armadas la iban a poner a hacer tareas que no eran acorde a sus funciones, a su disciplina y a su vocación. Morena no aprende de los errores. Morena destruye. Morena corrompe. Amigas y amigos, es tal la sed de corrupción de Morena y sus aliados que no solo contaminó y debilitó a la institución que tenía mayor credibilidad ante todo el pueblo de México, las Fuerzas Armadas y en especial la Marina. La corrompió hasta el tuétano porque la puso a hacer tareas que no le correspondían. Dijimos desde ese entonces, en el 2021, y lo volvimos a decir en la reforma constitucional, que íbamos a votar en contra porque no queríamos la militarización en el país. Y el tiempo nos dio la razón, porque hoy vemos que por culpa de Morena, la Marina manchó su uniforme de huachicol fiscal. Morena creó una red criminal para robar al pueblo de México y junto con agentes aduanales, servidores públicos y la Marina, empresarios y otros agentes aduanales, por lo menos se habla de 40, desfalcaron al pueblo de México quitándoles el derecho a tener hospitales, a tener mayor educación, a invertir en infraestructura, a invertir en seguridad. Desfalcaron al pueblo de México con 600,000 millones de pesos. Pero, como les decía al inicio de mi intervención, Morena no aprende de los errores. Acabamos de aprobar una ley aduanera con el voto en contra de Acción Nacional, porque les dijimos que esa ley, esas reformas no iban a ayudar en nada a corregir el robo del siglo con el huachicol fiscal, porque solo le daban más tareas, cargas fiscales a los agentes aduanales y no a los servidores públicos. Y lo dijimos en su momento que esa no era la ruta para combatir al huachicol fiscal, y aún así aprobaron esa ley, y al rato que vengamos a decirles el fracaso de esa misma política, poniéndole más cargas fiscales a los agentes aduanales y nada a los servidores públicos, van a venir a decir aquí que estamos nosotros inventando lo que todo el pueblo de México está viendo, como es el robo del siglo. Destruyeron además hace una semana la institución más sagrada de los mexicanos, que es el amparo, y siguen hoy con esta ley orgánica dándole más funciones civiles a las Fuerzas Armadas para darles mayores herramientas para que se corrompan, darle mayores herramientas
para que en lugar de hacer sus tareas al servicio de los mexicanos y estar en alta mar cuidando a los mexicanos, van a estar en las aduanas con la tentación y con la corrupción por el frente. Igual el ejército mexicano haciendo tareas del orden civil que le corresponde a los policías y que no están ayudando en nada en el presupuesto para fortalecer a las policías locales. Por ello es que esta ley orgánica le da mayores atribuciones sin ningún control, sin ningún contrapeso, dándole todos los estímulos para violar los derechos humanos que hoy, más que nunca, han ido regresando al antepasado, quitándoles los derechos fundamentales a los mexicanos, que en lugar de ir progresivamente, vamos regresivamente hasta atrás. Y termino con ello, Presidenta. Sin este control, sin este contrapeso, lo único que estamos haciendo es cosmética, diciendo que estamos ayudando al pueblo de México, otorgándole mayores facultades a las Fuerzas Armadas, y solamente estamos poniéndole en el tentadero para que se burlen de ellos y para manchar su uniforme de corrupción. Por eso, Acción Nacional votará en contra de esta regresiva ley. Por su atención, muchas gracias. Muchas gracias a usted, señor diputado. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Senyacen Roberto Escobar García, del Grupo Parlamentario de Morena. Adelante, diputado. Buenas tardes, diputado. Con su venia, diputada presidenta, compañeras y compañeros legisladores, hoy subo a esta tribuna con un profundo sentido de responsabilidad y de compromiso con México. Venimos a respaldar un dictamen que fortalece la seguridad nacional, que protege los intereses marítimos del país y que moderniza la estructura y las capacidades de la Armada de México, una de las instituciones más respetadas y admiradas por el pueblo. Este dictamen que hoy discutimos no militariza la vida civil, ni invade competencias de otras autoridades. Por el contrario, reafirma el papel constitucional de la Armada dentro del marco legal vigente, garantizando la defensa de la seguridad y la soberanía del Estado mexicano. Estamos hablando de un proyecto legislativo que no solo organiza mejor a nuestra Armada, sino que refuerza la presencia de México en los mares, en los puertos y en los espacios estratégicos donde se define gran parte de nuestro desarrollo económico y social. México es una nación marítima con más de 11,000 kilómetros de litoral. Nuestros mares son fuente de riqueza, de energía, de comercio y de cultura. En ellos se encuentra una parte esencial de nuestra soberanía. Por eso, protegerlos es proteger la casa común de los mexicanos. En este dictamen se garantiza que la Armada de México tenga las herramientas legales y operativas necesarias para resguardar los 10 intereses marítimos nacionales, entre los que destacan la defensa del territorio, la preservación del medio ambiente marino, la seguridad de la navegación, la protección de los recursos naturales y la vigilancia de nuestras rutas energéticas y comerciales. Pero también fortalece la capacidad de nuestra Armada para combatir los delitos que cruzan los océanos y amenazan la paz de nuestras comunidades, como la trata de personas, el tráfico de drogas, de armas y de mercancías ilegales. Se trata de dar un paso adelante, de anticiparnos a las amenazas del futuro y de consolidar una política marítima moderna, responsable y soberana. Este dictamen también reconoce formalmente los derechos de visita y persecución de nuestra zona económica exclusiva
y en alta mar, en apego a los tratados internacionales de los que México es parte, como la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar en 1982. Y qué lamentable que hoy vengan a esta tribuna diputados de oposición a poner en tela de juicio la credibilidad de la Marina, cuando es una de las más importantes, aunque te rías, diputado, aunque te burles, porque el no tener respeto por las Fuerzas Armadas y que hoy vengan a decir que estábamos bailando cuando están en desgracia Veracruz, nosotros estábamos allá arriba en la oficina poniéndonos de acuerdo, porque ahorita, mientras ustedes se burlan, estaban compañeros organizándonos para pagar maquinaria que está quitando los escombros que desafortunadamente se tienen tanto en Poza Rica y en Álamo, porque tenemos una presidenta que hoy va a las comunidades, como es la doctora Claudia Sheinbaum, como es nuestra gobernadora Rocío Nale, que está en territorio con el pueblo, yendo a las diferentes localidades, a Ilamatlán, a Ligo, en la parte norte. Pero ustedes, ¿qué van a saber de eso? Cuando nunca se han ensuciado los pies, cuando no conocen el territorio, cuando la mayoría de los que vienen aquí a desgarrarse las vestiduras son plurinominales. ¿Cuándo fueron a buscar el voto? ¿Cuándo fueron con el pueblo a caminar con el compromiso que traemos el día de hoy a quienes hoy representamos al pueblo de México? Es por ello que ustedes hoy vienen a afanarse y a poner a una de las dependencias más respetadas, que es la Marina. Por ello agradecemos el trabajo que están haciendo día a día en las zonas afectadas, y el darle ese respeto es únicamente honor a quien honor merece. Y en ese sentido, los diputados de la Cuarta Transformación vamos con este dictamen para darle esas facultades que merecen para operar en lo necesario. Hablan de militarizar, y cuando estaba Felipe Calderón, ¿qué hizo? En esa guerra que desató, ocupó a la Marina, ocupó a la Sedena. ¿Y quién viene a decir algo hoy? Realmente es en este dictamen votar a favor de nuestro pueblo, votar a favor de mejores facultades a la mayor dependencia con respeto que tiene nuestro país. ¡Viva la Marina Armada de México! ¡Viva! ¡Viva Veracruz! ¡Viva! ¡Y viva México! ¡Viva! Es cuanto, diputada presidenta. Gracias a usted, diputado. Con esta participación hemos concluido la participación de los grupos parlamentarios. En tal virtud, consulte la Secretaría en votación económica si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular. ¿Ya? Que ya estaba ya. Estamos esperando el agua porque ya se decía que iba a llegar. En votación económica se consulta a la Asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo. Señora Presidenta, mayoría por la afirmativa. Gracias. Suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Voy a dar lectura a las y los legisladores que han solicitado el uso de la palabra para hechos. Pablo Vázquez Agüet, de Movimiento Ciudadano, Ricardo Mejía Verdeja, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, y la diputada Margarita Zavala, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Adelante, diputado Agüet, toda vez que está suficientemente discutido en lo general y en lo particular este dictamen. Gracias, presidenta. Pues en este debate que tiene que ver con la participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad, queremos denunciar de manera exaltada la grave omisión de este Congreso de la Unión en no instalar, a más de un año de iniciada esta legislatura, la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional y la Comisión Bicameral de seguimiento a las tareas de las Fuerzas Armadas en funciones de seguridad pública. Es inconcebible que el Congreso de la Unión renuncie de manera deliberada e inexplicable a sus propias atribuciones fundamentales de seguimiento, de evaluación y de vigilancia
de las tareas de seguridad por parte del Gobierno federal y de las Fuerzas Armadas. Por eso en Movimiento Ciudadano sostenemos que sí somos una alternativa, porque mientras aquí vienen particularmente los de la mayoría de Monera y sus partidos satélites a hablar con puras consignas, sin ninguna sola idea, en Movimiento Ciudadano planteamos, además de propuestas y soluciones, mecanismos para que este Congreso de la Unión asuma su responsabilidad en el tema de la seguridad pública y la seguridad nacional. Gracias, presidente. Gracias a usted, diputado. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Ricardo Mejía. Adelante, diputado. Gracias, presidenta. Para resaltar el trabajo de las Fuerzas Armadas y en particular de la Secretaría de la Marina y de la Armada de México, nosotros sí creemos en nuestras Fuerzas Armadas, no tenemos un doble discurso que por un lado golpean a las Fuerzas Armadas y por otro lado cuando los ocupan les carabanean y piden el auxilio. Nosotros somos congruentes y queremos reconocer a todos los marinos y marinas de México, desde el almirante secretario Raimundo Pedro Morales a todos sus altos mandos. Creemos que es de justicia que tengan una ley reformada a las nuevas circunstancias, que puedan tener ahora una jefatura naval de operaciones, que puedan también tener atribuciones en materia de ciberseguridad y seguir fortaleciendo su orden castrense, su disciplina y su fuerza. Para nosotros, en el Partido del Trabajo, las Fuerzas Armadas, las fuerzas militares, el Ejército y la Armada de México merecen todo nuestro reconocimiento. Ni regateos ni dobles discursos. Todo honor y toda gloria a las Fuerzas Armadas de México. Muchas gracias, diputado. Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Margarita Zavala. Adelante, diputada. Gracias, presidenta. Para precisar, el Partido Acción Nacional, el Grupo Parlamentario del PAN, siempre ha respetado a las Fuerzas Armadas, al Ejército y a la Marina, que es una institución realmente querida por el país, que la vemos trabajando a pesar de la ineficiencia de este gobierno y que hace una ley que no circulan a tiempo y que además lo mete en condiciones de sometimiento a la Presidencia de la República. Solo quiero recordarles lo que el 30 de junio del 2019 decía López Obrador: si por mí fuera, desaparecería el Ejército y la Marina y los convertiría en Guardia Nacional, pero no lo puedo hacer porque hay resistencias. Una cosa es lo deseable y otra lo posible. La querían desaparecida y ahora la quieren tener a sus pies. La mancharon con el huachicol fiscal. Vayan ustedes a saber qué órdenes recibieron. Muchas gracias. Gracias a usted, diputada.